Pero para hablar de todo este contexto, de la cuestión de confianza, para hablar de José Gerí, para hablar también de la generación Z, que hasta hace unos días recién ha salido a la palestra, se ha hecho conocida y ha marchado en su legítimo derecho contra el gobierno. Vamos a entrevistar a uno de sus voceros. Acá tengo a Carl Mandros, estudiante de ciencia política, para que nos cuente una versión distinta de la generación Z, repito, porque siempre hemos pensado que es un bloque de jóvenes hasta los 28 años que están alineados con ciertos valores, ¿no? Pero acá tenemos a un joven disidente que nos va a decir qué fue lo que no le gustó, ya que él estuvo ahí y tiene una denuncia grave que hacer porque indica que esto se ha politizado y que ha perdido legitimidad. Repito, que la generación Z ha perdido legitimidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días primero, muchas gracias por la invitación. Quería empezar por, yo no me quiero adjudicar tampoco lo de ser un vocero o un representante, porque bien ese sector político ya me lo ha hecho, o me lo dejó bien en claro que no los represento. Y entiendo también por qué, ¿no? Porque ahí va lo de la politización de la marcha. Yo fui las primeras 2 jornadas. La primera se logra el cometido, que es quitar esa opción de la AFP en el que el Estado te quitó una comisión. Se logra casi inmediatamente. En la segunda lo que se luchaba era contra la inseguridad. Y la mayoría de personas comenzaban a ir con ese ideario, ¿no? De ayudar a los transportistas, contra la extorsión, ¿no? Sin embargo, comenzaron a haber esos grupos que pedían la restitución del presidente Castillo, expresidente Castillo, el golpista, también la restitución de Dely Espinosa, y entre otras cosas. Entonces eso comenzó a generar un descontento en las personas que iban con un fin, por así decirlo, menos político, sino que algo que afectaba a todos, ¿no? Sin tintes. Entonces, a partir de eso, comenzaban a haber ya terceras, cuartas y hasta una quinta jornada que ahora ya se divide y fue la más beligerante, creo yo, en las que ya uno se da cuenta y las personas que van ya no quieren, cuando se logra encima la vacancia de Dina Boluarte, uno se da cuenta que se deja el fin principal, ¿no? Inclusive se comienza estos grupos a instrumentalizar a los transportistas, lo cual me parece triste, porque claro, es un caso muy fuerte. Y instrumentalizarlos me parece inclusive un acto asquerosamente político. Y es una lucha por la cual los jóvenes también deberíamos luchar. Inclusive yo lo pude mencionar, de que son personas que a la mayoría de los jóvenes nos llevan día, tarde y noche a nuestros hogares y a nuestras universidades. Y entonces acompañarlos en estas movilizaciones me parecería correcto. Lo erróneo sería instrumentalizarlos para generar un foco hacia otro colectivo. Entonces, eso por el momento. Y cuéntame, ¿cuándo sentiste que esta generación o estas marchas se desvirtuaron, ¿no? Porque tú eras vocero de la generación Z, pero acabas de decir que de ahí muchas personas ahí, muchos jóvenes empezaron a decirte que tú no los representas, que no eres un vocero. ¿Cuándo empezaste a sentir que ya eras incómodo para los demás? ¿Qué Bueno, cuestionabas? ¿Qué les decías? yo comienzo a tener esa cierta lejanía y ellos también comienzan a dejarme ese fuero público cuando yo comienzo a decir cuáles son mis posturas, ¿no? Ser, por ejemplo, una persona que está en contra del Estado y que te agarre masivamente la vida, ¿no? Cuando también doy mis opciones políticas, que la mayoría son de personas de derechas, ¿no? Rafael López Aliaga, también inclusive después ya un momento un poco más progresiva su cambio político de Philly Butters. Entonces, cuando yo digo mis opciones y también mis ideas, comienzan a decir, no, tú no nos representas. Tú lo que quieres es inmiscuir políticamente ciertos idearios, ciertas masas para... E inclusive comenzaron ¿cómo se llama? Inclusive investigaron a mi familia para poder sacarme esa opinión pública. Comencé a recibir amenazas, entre otras cosas. La verdad no le doy mucha importancia, ¿no? Porque son comentarios así muy espontáneos. Pero yo me di cuenta de que esto se comienza a politizar a partir de la segunda marcha, diría yo, lo principal. Y ya luego ya creo que ya todos nos pudimos dar más cuenta, ¿no? Cuando comenzaban a sacar comunicados, hace poco, hace una semana, donde querían poner como candidatos independientes a Susel Paredes, a Ruth Luque o a Flor Pablo, ¿no? Que me parece tristísimo, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes pertenecen a la generación Z y por qué un grupo de chicos dicen representar a la generación Z? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos dicen representar a todo el Perú? ¿No? Porque hay una generación Z en todo el país.
Ya, eso también es muy importante, definir qué es generación Z. Sin tintes políticos, generación Z significa, es un ideario o un imaginario en que las personas, por ejemplo, son nacidas desde el 97 hasta el 2012. Es Ujú. decir, todas las personas nacidas desde ese intervalo de tiempo pertenecen a la generación Z. Ahora, se vuelve colectivo político cuando sucede lo de Nepal, lo de Indonesia, que claro, lo de Nepal sucede en contra de un régimen, una dictadura del Partido Comunista de Nepal, que ya se iba a instaurar, e inclusive su lucha de los jóvenes fue porque les estaban censurando 20 plataformas digitales. Y ya se Claro, estaba instaurando una dictadura. En Indonesia se luchaba, y eso también me parece irónico que en el Perú también es medio extraño, ¿no? Acá se le falta el respeto a la policía y a la autoridad. Y en Indonesia se estaba luchando por darle más presupuesto a los militares y a la policía. Entonces, la generación Z comienza a ser un colectivo político que demanda, y más de jóvenes, ¿no? Entonces, pasando para el lado peruano, acá lo que se trata de hacer al principio es luchar contra la inseguridad. Sin embargo, comienza a cambiar todo y se distorsiona el fin principal. Porque yo entiendo que, claro, ciertos colectivos se comienzan a inmiscuir y poner su agenda, ¿no? Creo yo. claro. Y cuéntame, ¿cuándo sentiste que esta agenda empezó a tener fuerza en esta generación Z peruana? ¿Y tú qué les preguntabas a tus ex compañeros, por ejemplo, respecto a poner a Ruth Duque, a Susel Paredes? ¿Cuándo, cuándo viste que esto empezó a tornarse por ahí, por la izquierda? Eh, el primer paso es que cuando ya comienzan a hacerse, bueno, ya hostigadores y amenazantes con uno que piensa tal vez distinto en la parte política, ahí uno se da cuenta que esta marcha no es como ellos dicen, ¿no? Que no tiene ideología. Y ahí y uno percibe, ¿no? De que ya juegan otra agenda. Inclusive estos jóvenes en la misma universidad, por ejemplo, tenían cierta discordia. Por ejemplo, usted ve un grupo político de la universidad donde yo estoy, en la Católica, Ujú. y por ejemplo, si un grupo visita, por ejemplo, en el Congreso a Adriana Tudela, ¿Ya? recibe críticas Ujú. por todos lados, Ok. casi una censura. Pero, por ejemplo, Flor Pablo va a la universidad y recibe un comentario a grupos y recibe más bien halagos. Entonces, ahí uno se da cuenta de que estos personajes juegan políticamente. Claro, perfecto. ¿Y tuviste que de repente denunciar a algún joven, a un grupo de personas que estuvo investigando a tu familia, por ejemplo? No lo he hecho como tal porque también me parecería... Es que hay que entender que para poder... Son personas en realidad cuentas que ni siquiera tienen nombre. Son cuentas así con nombres muy parodísticos, ¿no? Por así decirlo. Hay personas, por ejemplo, que son ni siquiera pertenecientes a la generación Z como tal, sin tintes, que investigaron o te sacan del foro público mediante críticas sobre tu familia y otras cosas, ¿no? Yo creo que es erróneo, porque si estás luchando por algo que es más genérico y que afecta a todos, eso debería ser lo importante, ¿no? Dejar el tinte político. Perfecto. Bueno, en este momento tengo justamente a una ex compañera tuya, tengo a Milagros Rojas, representante de la generación Z. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Un gusto. Por favor, acá tengo a un ex compañero que dice, La Bueno, verdad, mira. pero, a ver, no, sí, sigue. quisiera saber de qué colectivo, gremio te respaldan, o sea, de qué universidad. En realidad, yo no sé tampoco decir compañeros porque no la conozco ya No, así. acá lo que el joven está denunciando es que él perteneció a la generación Z y que vio que cosas se empezaron a desvirtuar, ¿no? Que perdió legitimidad y que se politizó. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Vuelvo a preguntar y reiterar la pregunta. ¿Qué colectivo, qué organización o qué grupo? ¿En qué grupo has estado de WhatsApp, de Telegram, de tantos que hay? He tenido reuniones con todos. O sea, yo estoy en representación de varias personas que me han elegido como representante más no vocera. Entonces quisiera ver, porque también hay un descontento dentro de la generación por tu participación en medios y que has dado postura política cuando en la generación lo que trata es llamar a la neutralidad. No importa de qué ideología seas, no importa a qué partido político apoyes, sino lo que importa es que tú puedas discernir entre el partido que es corrupto y que no. Si han hecho proyectos de ley, también. Entonces, creo que eso es importante. Perfecto, vamos a eso. A ver, ¿puedes responderle, por Sí, favor? claro. A ver, en principio también de nuevo reiterar que es generación Z, ¿no? Es un ideario de personas que nacen del 97 hasta 2012. Es decir, mi primo que ahorita está en También es quinta y generación secundaria, Z, exacto. también pertenece a la generación Z. Ahora, yo no necesito formar parte de un colectivo como tal para yo representar a alguien.
Yo puedo ir individualmente, independientemente a una marcha, y de por sí, cuando yo entro al fuero, hay un montón de personas que comienzan a escribirme, gracias por dar voz a este sector que tal vez ha sido callado, que es el sector de derechas. Ahora, cuando yo voy, yo no trato de inmiscuir una ideología política, porque la lucha principal era contra la inseguridad. Entonces, las personas dijeron, eso está perfecto. Lo que sucede, y lo mismo que usted me dice, ¿no? Que yo comienzo, por así decirlo, a instaurar una agenda o, por otro lado, un esto político. Yo no comienzo, en realidad, en todas las entrevistas que yo he ido, yo siempre dejé postura, yo creo tal cosa, y no quiero agregar a todos los demás en ese mismo bolso. Pero claro, pero o sea, lo que quiero saber es tú, ¿con quién te contactaste? ¿Con qué jóvenes empezaste a ir a marchar? ¿Hay grupos de WhatsApp? Lo que está diciendo es que es una posición unilateral Sí, que ha independiente. tomado. No, independiente. escúchame, lo que te estoy diciendo, ¿cómo empezaste a ir a estas marchas de la generación Z? ¿Con quién te contactaste? Y eso quiero que me respondas, y también quiero que me respondas, y no creo que obviamente, no creo que seas el único chico que piensa así, ¿no? Imagino que hay otros que No, hay también muchos, parece, Claro. piensan como sí, tú. sí, ¿Me, claro. me puedes responder eso, por O favor? sea, en realidad yo no me meto ni siquiera a un grupo como tal. Se convocó a la marcha con tales fines y yo fui independientemente solo. En realidad la marcha yo estuve solo. Si pude ir con un compañero fue con el primero que fui a la primera entrevista, que se llama Andrés Mayo, que por ahí también nos cruzábamos, a veces nos separamos también por ahí. Y eso nomás. Pero, por ejemplo, o sea, ¿cuándo sientes tú que esta generación Z se empezó a desvirtuar? ¿Tú cómo llegaste? ¿Qué esperabas y qué viste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué esperabas y qué viste? Lo que se esperaba al principio era lo de la AFP, que se termina quitando. No se deroga totalmente, pero se termina quitando. Sigue en la agenda. Exactamente. Sí. Lo segundo fue cuando ya comienzan a haber colectivos políticos que comienzan a poner carteles de restitución al expresidente Castillo y ciertos grupos No políticos. hay ningún... Perfecto, ya, Sí, justamente sí, sí. quiero, Milagros, Sí. cuéntame, ¿qué puedes responder ante estas palabras? Muchas gracias por el pase. Respondiendo en la generación Z como tal, y me parece muy interesante que digas que no has tomado decisiones unilaterales, no estás comunicado con ningún colectivo o organización, esa es tu perspectiva, porque no has estado en ninguna asamblea donde han estado varias organizaciones. Entonces, yo te podría decir que esto no es para apoyar a ningún partido político, porque independientemente seas de izquierda, de derecha o centro, si en tu partido político hay personas corruptas y que no aprueban proyectos de ley que hagan desarrollar el país, está mal. Por eso te respondo nuevamente. Ahora tú estás aquí dando la cara por una generación y lamentablemente has manchado la generación al decir tu postura política cuando estás dando voz a toda una generación. Por ejemplo, yo jamás, y ninguna persona que se presente de la generación Z en representación en medios de entrevistas ha puesto su postura política en las entrevistas. ¿Por qué? Porque eso genera desunión. Entonces, te pregunto yo, una pregunta genuina, ¿por qué lo hiciste? Ahora, yo respondo a ello. Manchar me parece una postura o una palabra muy fuerte. Yo no creo manchar porque, claro, yo puedo decir mi postura de forma espontánea y común. Inclusive me comenzaron a preguntar, ¿usted cree que una persona que votaría por López Aliaga, por Verónica Mendoza o por Alanoca podrían conjugarse en una marcha contra la inseguridad? Yo dije que sí, totalmente. Ahora, yo no mancho esto político. Inclusive periodistas comenzaron a investigar a mi familia, no sé si eso lo supiste, comenzaron a amenazarme porque sacó al fuero público e investigar mi domicilio y otras cosas. Sí. Y este mismo que ahora es vocero oficial supuestamente elegido. ¿Quién? ¿Quién? ¿Su nombre? No voy a decir el nombre, ahorita me lo guarda, pero está candidateando para un puesto o curul en el Congreso por un partido político. Entonces, yo digo, y encima es una persona ya mayor, ni siquiera es perteneciente a la generación Z. No, pero formalmente. sería interesante que nos diga su nombre, ¿no? Para saber. Preferiría no decirlo. ¿Es porque- conocido en medios? Sí, sí es conocido. ¿Es conocido en TikTok? Sí, por supuesto. ¿Tiene barba? Exacto. ¿Lentes? Sí, también. Ya, Ya, ok. se intuye. Quiero poner en hincapié nuevamente, supongo que tú también tienes ideologías políticas y, Claro, todos bueno, tenemos. discúlpame si hablo de tú. Siento que entre generaciones tenemos esa confianza o esa Claro, previsión. Tienes posturas políticas, ideologías políticas. Cualquier persona puede tenerla. Cualquier persona, dentro de la generación y fuera de la generación. Independientemente si se está postulando o no de muchos cargos en el Congreso. Por ejemplo, me han dicho que también un periodista que podría unirme al Congreso Juvenil,
Pero ¿por qué no lo haría en este momento? ¿Por qué no quiero tomar esa decisión? Porque el Congreso, el presidente, no me representan. Yo tener un diálogo con ese tipo de personajes que no han aprobado no hay ningún proyecto de ley que ayude al país a florecer. Inclusive no han hecho nada contra la inseguridad. Podemos ver las extorsiones, podemos ver la inseguridad. Entonces, por eso es lo que se marcha. Aparte, hay muchas cosas que nos unen en generación, ¿no? Tú has crecido con este gobierno corrupto, has visto las falencias, las dolencias del Perú. Entonces, yo digo, y te pregunto nuevamente, y te digo que sí has manchado. ¿En qué sentido manchar? Respóndeme. Porque en todas las organizaciones, en todas las asambleas en las cuales estuve presente, pude notar un descontento a 3 actores de la generación que se autoproclamaron unilateralmente, llegaron a medios mostrando su postura, que no está mal. Pero, por ejemplo, o sea, ¿quién los organiza? O sea, por lo que veo, no están muy bien organizados, no tienen unos voceros donde ustedes mencionen por si acaso, ellos son las únicas personas que van a hablar a favor de la generación Z. Te digo, sí estamos organizados. ¿Están organizados? ¿Cuántos son? ¿Cuántas Estamos personas pertenecen a la generación Z aproximadamente? Entre colectivos que también pertenecen al rango de edad. En realidad, la generación Z son 3 millones de peruanos. Claro, no, pero ¿quiénes van a las marchas? ¿Quiénes van a están las en los marchas? colectivos? ¿Cuántas personas? ¿Tienes una idea? No puedo decir cifras, porque sí son muchas, y eso Ya. ayudaría Y a la de PNP todas estas personas, a que nos repriman más. de todas estas personas, ¿cuántos voceros oficiales hay? Para que la gente sepa, pues no tengo ni idea. ¿Tienen una lista, por ejemplo? 2 personas. Por ejemplo, aquí volvemos a reiterar algo unilateral que ha salido a medios. O sea, tú has salido a medios, ¿verdad? Sí, claro. Pero ha sido en representación de... ¿Tu nombre, por favor? Yo, Piero Mandros, voy en representación de todas las personas que desde un principio dijeron, si vas a salir a hablar, mi voz no se va a poder escuchar, tú dila por nosotros, ¿no? Pero se comunican, son un colectivo, son una Es que, organización, están organizados ustedes en realidad, como derecha. si yo puedo decir, o cualquier persona en realidad joven puede salir a hablar en el foro público. Si Claro. las personas se sienten representadas mediante esa persona como tal, de forma innata, se vuelve un representante. Entonces, yo no necesito tener comunicación, porque es un imaginario de personas. Entonces, si tú vas al foro público y comienzas a dar opinión, hay personas que te van a seguir, otras personas también van a disentir contigo, y me parece perfecto, porque así es Y el ahora político. quiero preguntarles a ambos. Se han visto en la última protesta muchos actos de violencia. Si bien es cierto, hay un episodio lamentable donde un policía disparó al piso y terminó matando a... No fue el piso, fue el tórax. No, ya salió que fue al piso, Un pero rebote. igual es su responsabilidad. O sea, ya salió las pruebas y todo, y efectivamente fue al piso, pero igual es su responsabilidad, porque un policía es una persona que supuestamente tiene que pasar por estudios, por capacitaciones, y repito, fue su responsabilidad al 100%. Con decir que disparó al piso no estoy diciendo que él no es culpable, que es un pobrecito, no, es un irresponsable que pague las consecuencias de sus actos. Eso sí quiero que tengas en claro. Pero, por ejemplo, también no me lo van a negar ambos, que han habido episodios de violencia hacia la policía innecesarios. No, ¿ustedes qué me pueden decir al respecto? No estoy diciendo que la marcha no sea legítima, ojo, estoy diciendo que han habido momentos donde una actriz le gritaba a unos policías, ojalá no violen a tu hija, cuando quieres, y en general ahí están las cámaras y se han registrado que hubo episodios violentos. ¿Tú qué opinas al respecto, por favor? Hablamos de violencia verbal. No, también violencia, pegarle a la policía. Hay un tipo con una bazuca que tenía fuegos artificiales ahí, o sea, se ha visto, o sea, decir que no hubo violencia, pucha, ¿no te parece de repente el otro extremo? Yo puedo hablar por las personas que estuvieron No, lo presentes. que tú has visto en Yo he imágenes. estado en todas las marchas Ya. cubierta, con casco, en primera línea, en el medio, atrás, gaseada. Si has participado en las marchas, No, sabes pero muy yo bien. con todo respeto, te estoy preguntando a ti. ¿Tú dices que no hubo violencia de parte de los jóvenes hacia la policía?
¿Violencia de qué tipo? Por ejemplo, yo tengo entendido y hay un descontento en la ciudadanía, no solamente de la generación, sino de otras personas que se comunican en la marcha, porque sabemos que la PNP está corrupta. Sabemos de fuentes que hay inclusive policías investigados y que se use la marcha para visibilizar eso, porque inclusive hay policías que han sido investigados por violación. Tenemos que ser conscientes No, de que es un organismo. a mí me parece totalmente entendible y cierto que hay muy malos elementos en la Policía Nacional, pero lo que yo te estoy diciendo es, en TikTok, entrando a Instagram o en los noticieros, se han visto muchos episodios donde también agregan a la policía con palos, los patean, a una policía le tumban la moto. ¿No sientes que esos son actos de violencia? ¿No sientes que tumbarle la moto a un efectivo policial es un acto agresivo? Son actos de violencia, pero quiero poner en hincapié que los actos de violencia siempre vienen de los ternas y en represión y persecución hacia los protestantes. La policía estaba ahí estacionada, agarraron la moto y es un policía y la tumbaron. de tránsito, ¿verdad? Sí, claro. Y la tumbaron. O sea, ¿no reconoces que también hubo excesos por parte de los manifestantes? Hubo excesos de ambos lados, la verdad. Fue algo de toma y dame. Ha sido así. No apoyo a ninguna de las dos posturas, tanto a los manifestantes que sí se excedieron en las protestas, pero algunas también fueron en defensa legítima, que empezaron a decir. Y quiero poner en hincapié también que los ternas que están, y la Policía Nacional dice que no hay ternas, pero sí hay, y están armados, 1, 2, y ellos mismos agreden a sus compañeros, a sus propios compañeros los agreden, y inician con ese descontento, sumándole al contexto de la marcha. Estás siendo gaseado, oprimido, te golpean, porque si te golpean, a mí me han golpeado, de hecho, tengo moretones, cicatrices, me han golpeado siendo mujer y de 1,50 de estatura, que no represento ningún peligro para la policía, pero lo han hecho. Entonces, poniendo eso en hincapié, eres terna, tienes ese descontento, ese contexto, y dices, no sé, hay que... y empiezan ellos contra sus propios compañeros, y después la gente, no sé, por la molestia, todo esto lo que está pasando dentro de las marchas, porque hay un contexto dentro, un contexto. Se suman. Por ejemplo, al frente de la Plaza Universitario encontraron un terna. Y todos empezaron a gritar, terna, terna, terna. Y esa persona, si hubiera sido inocente, se hubiera quedado ahí y estábamos prestados al diálogo de por qué le decían terna, porque nadie entendía nada. Pero se empezó a correr. Pero ¿qué hubiese pasado en todo caso si la policía hubiese mandado a agentes externa o agentes encubiertos no armados? Es que eso lo hacen. No armados a hacer un despliegue de inteligencia, a ver qué está pasando. O sea, ¿te parece que solamente por el hecho de ser un agente externa ya tiene que ser golpeado? No. Ok, perfecto. Ahora, si me permites, quiero acá que tu ex compañero de la generación Z nos diga qué opinas sobre esta protesta. ¿Fue violenta? ¿No fue violenta? ¿Cuáles son los excesos que identificaste? Primero, sí, fue violenta. O sea, usted ve, son 84, inclusive casi 100 policías heridos. No sé, los manifestantes también sufrieron un montón de agravios también, eso es muy cierto. Inclusive terminando con la pérdida de uno de los compañeros que estaba en la marcha, ¿no? De forma lastimosa, ¿no? Que un policía actuó disparando, ¿no? Me parece erróneo, ¿no? Cuando el plan de inteligencia era que ni un terna llevara arma, o no hubieran ternas en sí mismos. Ahora, también lo que sí me parece erróneo es que se comience a distorsionar el concepto de la autoridad. A la autoridad tú no puedes justificar una causa para agredirla, ¿no? La autoridad está que se defiende, porque, como usted mismo dice, no solo de la parte verbal, sino de la parte física. El llevar pirotécnicos, y si usted puede ver las grabaciones, arremeten contra la policía de forma continua y de forma muy beligerante. Entonces, lo que sucede es que estos tipos de pirotécnicos están tipificados como arma de fuego. Ahora, cuando tú pasas de esa lastimosa acción contra la policía y comienzas a destruir, por ejemplo, patrimonio, comienzas a destruir las partes de la ciudad, ahí comienza a ser peor todavía. ¿Por qué? Por eso es que hay personas
de ciertos sectores que comienzan a inclusive denominar como terroristas a las personas que actúan de esa forma. Porque según la Constitución, en el artículo 25475, los terroristas son tipificados como personas que dañan a la autoridad, que dañan el patrimonio público como también privado, y que utilizan armas dañando y causando desmanes y el orden social. Entonces, por eso es que hay sectores que denominan a estas personas que participan en contra de la policía o en contra del foro público como terroristas. ¿Qué opinas al respecto? En ese contexto, lo que mencionas, quisiera preguntarte si sabes que la Policía Nacional, y si has estado en primera línea o en las marchas, has visto que han disparado lacrimógenas a 90 grados al cuerpo de los manifestantes. Ahora, ¿pero por qué es que se lanza? ¿Has estado en las marchas, sinceramente? Yo estoy en las dos primeras, en las últimas no. Ahora, lo que yo pude ver, porque estuve yendo en vivo por todo, o sea, cubriendo toda la parte periodística, viendo a cada uno y ver qué posturas había, porque habían periodistas que están grabando desde el lado de los manifestantes como también de la policía, lo que se puede ver es que estas personas comienzan a arremeter primero, verbalmente, lo cual me parece que el policía está capacitado moralmente para resistir. Pero cuando se comienza a utilizar, vuelvo a repetir, pirotécnicos y otras cosas como bombas molotov, quemando a policías y tirándolo y casi dejándolo ciego a un policía, yo digo, está tipificada como arma de fuego. Por lo tanto, ya pasas a la acción legal donde estas personas pueden ser consideradas criminales e inclusive llevar una condena. Te entiendo perfectamente, pero bajo este contexto de marcha, de protesta, de manifestación, de descontento, porque recordemos que desde nuestras posiciones como generación, ambos estudiamos y tenemos el control de nuestras emociones. Por ejemplo, yo sé que tú no aventarías algo en contra de la policía, por supuesto que no, pero en el supuesto de que ellos mismos vulneren tu derecho a la protesta, me acabas de comentar que estuviste en las dos primeras, más no en las últimas. Yo estuve en todas. Yo no pude estar a partir de la segunda porque me amenazaron por todos lados y estar dentro de estas marchas, de estos movimientos sería un problema Claro, de mi integridad. quiero preguntarte, ¿tú consideras que también hubo excesos por parte de la policía? Eh, ¿Cuál es tu lectura? Muy pocos. Muy pocos. El Perfecto. único error que se cometió fue el de Luis Magallanes en el disparo que da el rebote. ¿Te parece que fue el único error? No. Es un error muy grave porque, ¿por qué? Inclusive se está haciendo la investigación, ¿no?, contra este efectivo policial que, claro, se condena porque, claro, no debió haber disparado en principio. Sin embargo, cuando usted ve toda la grabación, al efectivo, cuando descubren que es externa, como dice la compañía, comienzan a gritar que es externa y entre otras cosas, se le comienza a perseguir y a golpear por todos lados. Era un grupo, una turba casi de 10 personas golpeándolo. ¿Estuviste ahí? Está la grabación. No, sí está la Es grabación. una turba de 10 personas golpeándolo. Y no solo este efectivo, también pasó con las dos que estaban en moto, las dos policías, y una tuvo que desenfundar su arma para que la turba deje de tirarles cosas y comenzara a amedrentarse en el suelo. Entonces, cuando este oficial Magallanes se retira y comienza a correr, ahí es donde también se puede ver la imagen cuando llega al hospital, está casi con la cabeza quebrada, mete el disparo al suelo y este rebota. Lo cual se condena, pero está siendo investigado también. La verdad, yo no he visto Perfecto. imágenes. Ok, ¿les parece si vamos con las declaraciones del suboficial Magallanes en un rato para ver justamente el descargo, ¿no? Es, repito, un episodio lamentable. Todas las personas queríamos, imagino, pensar que el que acabó con la vida de este rapero no era un suboficial. Truco. Lamentablemente ha sido así la situación, pero sí, obviamente en el video se ve que el suboficial ya estaba en la acera al frente, ya había escapado de la turba, no tenía por qué disparar al piso. A ver, ya tenemos el byte, tenemos las declaraciones de Magallanes, la vemos y comentamos. Si actúa ha sido por mi vida, porque estaba en peligro inminente, porque esas personas me han agarrado a mí solo, porque mis dos compañeros corrieron, porque era un tumulto, era una cantidad de personas. Me han agarrado y sin decirme o decirme o identificar que si soy, o preguntarme, vinieron de frente y me dijeron, externa, hay que quemarlo este externa, este policía. Y me comenzaron a golpear mi cabeza con piedra, con botella, con palo. Y yo tan solo les decía que yo no hago nada, yo solamente estoy regresando, que no soy terna, les decía. Y esas personas no entendían y me comenzaban a golpear. Entonces, durante ese motivo, una persona me hace el polo y ve mi arma de reglamento donde ahí quiere sacar a esa persona, me quiere quitar mi armamento. Yo lo único que he hecho es
pensar en mi vida, porque mi vida estaba corriendo peligro, doctor. Estaba con la cabeza ensangrentada. Ya, listo. Después de las declaraciones de Luis Magallanes, ¿no? En esta audiencia, repito, en lo personal, yo he visto el video y el tipo ya estaba en la acera al frente, no debió girar para disparar, menos al piso, porque él como policía, que no es ningún improvisado, en teoría sabe que eso puede rebotar y acabar con la vida de alguien y tiene que hacerse cargo de la decisión que tomó, que para mí, y imagino que para todos, fue la peor, porque esta víctima mortal, más allá de que haya estado armando marihuana camino a la marcha, más allá de que sus letras sean violentas o no, no importa, no debió morir. No debió morir y creo que en eso ustedes coinciden conmigo. Por favor, me gustaría saber tu punto de vista, ¿qué opinas sobre estas declaraciones? Tengo conocimiento que el bloque que estuvo de hip hop en la primera línea estaban formando un repliegue, o sea, se iban a retirar de la turba de las manifestaciones. Ellos estaban esperando a sus compañeros. Si se ve, Truco no estaba corriendo detrás de este efectivo. Inclusive varias personas se quedaron atrás. Entonces, cuando este efectivo le proporciona la herida mortal, es cuando él está viniendo hacia ellos, no él corriendo hacia ellos, o sea, de ellos, ¿me entiendes? Claro, sí. Sí se ve. Entonces, si ellos forman y están organizados con el son de proteger a los manifestantes, te protegen a ti, Piero, me protegen a mí. Entonces, debido a eso, que tiene ese ímpetu de proteger, ellos estaban replegando, estaban retirándose debido a toda la coyuntura que estaba pasando, de los ternas, que ya sabían que habían y era un peligro para todas las personas, los manifestantes. No, nadie quiere que se pierdan vidas, nadie, supongo. Y quiero poner en hincapié en eso, que el efectivo no estaba huyendo de ellos, ellos estaban replegando. Claro, ¿no? Y acá se condena el disparo, se condena que este joven haya perdido la vida. Ahí te aseguro que todos los que estamos acá, imagino que todas las personas cuerdas del Perú, tienen la misma postura. Por favor, ¿cuál es tu punto de vista? No, sí, mi postura es la de todos los que estamos en esta mesa, de que, claro, se condena el hecho del disparo. No diría muerte porque fue un asesinato, porque, claro, dispara. Tampoco creo conveniente justificar, como usted dice, ¿no? Que hay personas que se lee que justifican de que murió porque lanzaba cosas. Está mal, no se puede justificar el asesinato Pero de él esa no persona. estaba haciendo nada de eso, tiene Bueno, un escudo. No, pero No, déjalo por eso. que termine. O sea, hay personas que tienen esa lectura del suceso, no se puede justificar por nada del mundo que esta persona haya muerto, ¿no? La manifestación a ese punto del horario ya había casi terminado, las personas están que se retiraban tranquilamente, usted puede ver la grabación, por eso están caminando ya. Y no sé por qué se dio el suceso en ese contexto, ¿no? O sea, Perfecto. Para culminar, se ha estado hablando mucho que quien sería la candidata perfecta para la generación Z sería Susel Paredes o Ruth Luque, ¿no? Han estado hablando muchas personas sobre esto y quisiera saber tu postura como vocera. ¿Tú descartas esto? Representante. Representante, ¿quieres decir que en todo caso la generación Z no se ha politizado ni para la izquierda ni para la derecha? ¿Qué me puedes decir sobre esto, por favor? La generación Z va a informarse sobre las próximas elecciones. Si en el proyecto que ellos tienen como partido político, independientemente de que sean personas populares, se les va a investigar, cuestionar, porque creo que todos podemos discernir entre qué propuestas y qué sale también a decir, qué representa esa persona, hablando de partido político y hablando de Susel Paredes y otros congresistas. No estamos a favor ni en contra de nadie. Vamos a investigar y tomar una decisión como ciudadanos y también como generación, porque tenemos ahora las redes sociales y nos podemos informar de quiénes están investigados por corrupción, lo que han hecho, su pasado, grabaciones, todo eso. Perfecto. Ok, muy amable. Muchas gracias, Milagros Rojas. Valoro bastante que hayas estado acá en Sagente. Y también, Carol Mandros, gracias por estar acá. Tenemos que volar ya.